Hay figuras políticas cuya vida parece cuidadosamente calculada para reflejar éxito, disciplina y control absoluto. Sus apariciones públicas, sus discursos y hasta su forma de caminar transmiten la imagen de alguien que sabe exactamente qué quiere y cómo conseguirlo. Marco Rubio, senador de los Estados Unidos por Florida, es uno de esos nombres que proyectan esa precisión desde la primera impresión. Pero detrás de esa imagen existe una historia más compleja, forjada por raíces, decisiones y relaciones que moldearon no solo su carrera política, sino su visión del mundo. En West Miami, Florida, se encuentra la casa donde Marco Rubio pasó gran parte de su infancia. No era una mansión extravagante ni un espacio diseñado para impresionar a nadie. Era la residencia de sus padres, emigrantes cubanos que habían llegado a Estados Unidos buscando nuevas oportunidades después de abandonar su país natal. La casa, de tamaño mediano, con fachada sencilla, jardín delantero cuidado con esmero y paredes adornadas con recuerdos familiares, libros y banderas cubanas y estadounidenses, era un reflejo de la mezcla de tradición y aspiración que definiría la vida de Rubio. Cada objeto tenía su historia: fotografías familiares, recortes de periódicos que narraban la historia de su familia y libros de historia y política que mostraban el temprano interés del joven Marco por el mundo y la política. A simple vista, parecía un hogar típico de clase media en Florida, pero dentro, la vida diaria estaba marcada por disciplina, educación estricta y expectativas altas. Marco Rubio no solo aprendió valores como la resiliencia y la determinación, también entendió la importancia de las relaciones, el esfuerzo constante y la necesidad de aprovechar cada oportunidad. Su madre, Rosa, inculcó una ética de trabajo y un sentido de responsabilidad. Su padre, Mario, le enseñó a ser astuto, persistente y consciente de las dinámicas sociales y políticas que podrían abrirle puertas en el futuro. Desde joven, Rubio comenzó a destacar no solo por su desempeño académico, sino también por su capacidad de liderazgo. Participaba en actividades escolares, debates y organizaciones juveniles, pero siempre con la mirada puesta en algo más grande, un futuro en la política, en el que pudiera influir y marcar la diferencia. Cada conversación, cada amistad y cada decisión eran, consciente o inconscientemente, pasos estratégicos hacia la consolidación de su carrera. Con el tiempo, esa casa dejaría de ser solo el lugar donde Marco Rubio creció. Se convertiría en el símbolo de sus raíces, de los sacrificios de su familia y de la base, sobre la cual construiría una carrera que lo llevaría al Senado de los Estados Unidos y a la escena política nacional. Porque en política, como en la vida, cada elección, cada relación y cada detalle puede determinar el éxito o el fracaso. Para entender cómo Marco Rubio pasó de ser un niño en West Miami, rodeado de los valores y enseñanzas de su familia, a convertirse en uno de los políticos más conocidos de Estados Unidos. Primero hay que mirar ese hogar, sus hábitos y las lecciones que aprendió allí. Solo así se puede comprender el origen de su ambición, su disciplina y su manera de navegar un mundo en el que la imagen y la estrategia son tan importantes como las convicciones. Desde muy joven, Marco Rubio mostró una determinación que sorprendía a quienes lo conocían. Nacido el 28 de mayo de 1971 en Miami, Florida, Rubio creció en un hogar donde la política y la historia eran temas recurrentes. Sus padres, Rosa y Mario Rubio, emigrantes cubanos, transmitieron un fuerte sentido de identidad, disciplina y ambición. Cada conversación en la mesa familiar giraba en torno a la importancia del esfuerzo, la educación y la responsabilidad cívica. En la escuela primaria y secundaria, Rubio destacaba por su carácter reservado pero estratégico. Se interesaba por la historia, los debates y las actividades extracurriculares que le permitieran comprender cómo funcionaban las instituciones y las relaciones de poder. En la Southwest Miami Senior High School participó en programas de liderazgo juvenil y clubes de debate, donde desarrolló habilidades de oratoria que más tarde definirían su estilo político. Allí comenzó a tejer relaciones que, aunque no eran inmediatamente visibles, se convertirían en contactos importantes en su carrera futura. Tras graduarse, Rubio ingresó a la University of Florida, donde se licenció en estudios políticos y economía. Durante esos años profundizó en la teoría política, la historia estadounidense y la economía global. Su acercamiento no era solo académico, buscaba entender cómo funcionaba el poder en la práctica. Fue en este periodo donde comenzó a mostrar interés en posiciones públicas y a colaborar en campañas locales, acercándose a figuras del Partido Republicano que lo guiarían y lo introducirían en el entramado político de Florida.
Florida. Pero su camino no estuvo exento de dificultades. Rubio enfrentó las tensiones propias de un joven hijo de inmigrantes, la necesidad de equilibrar las expectativas familiares con la ambición personal, la presión de destacar en un entorno competitivo y a veces la crítica de quienes cuestionaban su origen y su estilo. Cada desafío reforzaba su determinación. Su familia, lejos de suavizar los obstáculos, lo empujaba a aprovechar cada oportunidad y la casa de West Miami seguía siendo el centro donde reflexionaba y trazaba estrategias. En 1996, Rubio dio su primer paso formal en la política al postularse para la Cámara de Representantes de Florida. Era joven, con apenas 25 años, pero contaba con el respaldo de mentores clave y una red de contactos que había cultivado durante sus años de escuela y universidad. Su campaña se centraba en valores conservadores, fiscalidad responsable y un mensaje de identidad cultural para los cubanoamericanos de Florida. La mezcla de disciplina personal, preparación académica y relaciones estratégicas le permitió destacarse frente a candidatos más experimentados. Con estos primeros pasos, la vida de Rubio comenzó a transitar del hogar familiar hacia los pasillos del poder. Cada decisión, cada relación política y cada movimiento calculado era un reflejo de lo que había aprendido en casa, que la política no es solo lo que se ve, sino también lo que se planifica, se anticipa y se protege cuidadosamente. Su ascenso temprano no era casualidad, era el resultado de años de preparación, influencia familiar y la habilidad de moverse entre oportunidades y desafíos con precisión estratégica. El 2 de noviembre de 2010, Marco Rubio dio un paso decisivo en su carrera. Fue elegido senador de Estados Unidos por Florida. Con apenas 39 años, se convirtió en el legislador más joven del Senado en décadas, un ascenso que sorprendió incluso a sus aliados más cercanos. Su victoria no fue casualidad. Había trabajado durante años construyendo redes de apoyo, fortaleciendo su imagen entre los votantes conservadores y ganándose la confianza de figuras clave del Partido Republicano, como Jeb Bush y otros líderes del estado. Su entrada al Senado marcó un cambio en la política de Florida y más ampliamente en el escenario nacional. Rubio se presentó como un defensor de valores tradicionales, fiscalmente responsable y con un enfoque fuerte en la política exterior, especialmente en relación con América Latina y Cuba. Su historia familiar de inmigrantes cubanos le otorgaba un relato poderoso que resonaba entre los votantes latinos y conservadores de todo el país. Pero esa imagen pública contrastaba con la complejidad de sus primeros años en Washington, donde tuvo que aprender a navegar alianzas, rivalidades internas y las exigencias de un Congreso cada vez más polarizado. Durante su primer mandato, Rubio participó en comités clave como Relaciones Exteriores y el Comité de Comercio, donde comenzó a influir en temas de política internacional, seguridad nacional y economía global. No tardaron en aparecer tensiones. Algunos críticos lo acusaban de priorizar la ambición personal sobre la coherencia política, mientras otros cuestionaban su habilidad para negociar con legisladores de partidos opuestos. Se decía que, a pesar de su juventud, ya manejaba con destreza la política de alto riesgo, construyendo una reputación de estratega que sabía cuándo ceder y cuándo presionar. Su carrera en el Senado también estuvo marcada por controversias tempranas. En 2013, durante los debates sobre el plan de salud de la administración de Barack Obama, Rubio se convirtió en un punto focal de críticas por su postura contra la reforma, que algunos calificaban de inflexible y poco pragmática. A la vez, su cercanía con grupos conservadores y donantes influyentes generaba murmullos sobre posibles conflictos de interés y la influencia de agendas externas en sus decisiones legislativas. Sin embargo, Rubio sabía manejar la percepción pública con cuidado. Su comunicación estaba medida y su narrativa siempre volvía a los valores familiares y su historia de superación. En paralelo, Rubio fortaleció su presencia en la política nacional. Su estilo carismático y sus discursos calculados lo llevaron a ser considerado una figura emergente dentro del Partido Republicano, un posible candidato presidencial en un futuro no lejano. Sus aliados destacaban su habilidad para unir a diferentes facciones del partido, mientras que sus detractores lo señalaban como alguien demasiado calculador, dispuesto a sacrificar ciertas convicciones por oportunidades estratégicas. Pero detrás de la imagen pública y de la oficina del Senado, Rubio seguía manteniendo vínculos discretos con su familia y su círculo más cercano. Su residencia en Miami, la misma donde había crecido y que todavía mantenía intacta en muchos sentidos, funcionaba como un refugio y un lugar de planificación política silenciosa. Allí se reunía
reunía con asesores, amigos de confianza y líderes comunitarios, combinando su vida privada con la construcción de su imperio político. Cada movimiento, cada declaración y cada alianza era parte de un entramado cuidadosamente tejido que buscaba proyectar éxito, control y credibilidad, incluso frente a adversarios poderosos. Para entender la consolidación de Marco Rubio en el Senado, es necesario mirar no solo sus discursos y logros visibles, sino también la estrategia detrás de cada paso. Su ascenso no era casualidad, era el resultado de años de preparación, conexiones familiares y políticas, y una capacidad para anticipar movimientos, medir riesgos y mantener una imagen pública que inspirara confianza y respeto. En este punto, la política estadounidense ya empezaba a notar que Rubio no era solo un legislador más, sino una fuerza en ascenso, capaz de dejar huella y al mismo tiempo de atraer tanto admiración como polémica. El 2016 no era un año cualquiera en la política estadounidense, era un terreno de confrontaciones y apuestas altas, donde cada movimiento podía definir carreras, destinos y alianzas. Marco Rubio, senador por Florida, se encontraba en el epicentro de una contienda que muchos consideraban impredecible. La campaña presidencial estaba dominada por la sorpresa de Donald Trump, cuya retórica directa y provocadora alteraba las reglas del juego, y Rubio debía encontrar su lugar en un escenario que parecía diseñado para desbordarlo. Desde su residencia en Miami, una propiedad de diseño moderno y sobrio, Rubio y su equipo coordinaban estrategias, reuniones y llamadas estratégicas que buscaban posicionarlo como la alternativa seria y confiable frente al caos que se percibía en la candidatura de Trump. La casa, con muros altos, cámaras de seguridad y espacios discretos para reuniones confidenciales, se convirtió en un centro de operaciones donde se discutían tácticas de debate, encuestas y posibles alianzas políticas. Cada habitación parecía un escenario para decisiones que podían alterar el rumbo del Partido Republicano. Pero no todo era luz en aquella campaña. Las tensiones internas eran palpables. Algunos aliados lo presionaban para adoptar posturas más agresivas frente a Trump, mientras otros dudaban de su capacidad para generar el impulso necesario en estados clave como Florida y Ohio. Las reuniones a puerta cerrada revelaban un juego de influencias, donde los donantes más importantes del partido, figuras del exilio cubano en Miami y asesores veteranos debatían sobre cómo equilibrar la visión de Rubio con las expectativas del electorado. Los debates televisados se convirtieron en escenarios de prueba y error. Cada palabra, cada gesto era observado y analizado. Rubio sabía que un desliz podría ser letal, y en más de una ocasión los ensayos en la sala de conferencias de su casa se prolongaban hasta altas horas de la noche. Allí, entre pizarras con gráficos de encuestas y notas dispersas sobre oponentes, se trazaban estrategias que buscaban posicionarlo como el candidato de la experiencia, el conocimiento legislativo y la visión moderada frente al espectáculo mediático de Trump. Y mientras afuera Miami parecía tranquila, dentro se respiraba tensión y exigencia. Rubio enfrentaba no solo a un adversario imprevisible, sino también a las dudas internas de su propio equipo y la presión de quienes financiaban su campaña. Cada llamada telefónica podía ser una oportunidad o un riesgo. Cada mensaje de texto, un recordatorio de que en política el éxito dependía tanto de lo visible como de lo invisible. En medio de todo esto, su vida personal también sufría. Las largas jornadas, los viajes constantes y la exposición mediática empezaban a desgastar la rutina familiar. La casa, que había sido un refugio, se transformaba en un espacio donde la política y lo personal coexistían de manera complicada, con sus habitaciones testigos de decisiones que, años después, marcarían la percepción pública de Marco Rubio y su lugar en la historia de aquel turbulento año electoral. Porque en política, como en la vida misma, no basta con mostrar eficiencia o preparación. La verdadera prueba es mantener el control alrededor. Cuando los aliados dudan, los enemigos atacan y cada movimiento es observado con lupa. Y para Rubio, el 2016 sería la prueba definitiva de cuánto podía sostener en pie su figura frente al huracán que se cernía sobre él. Conforme avanzaba la campaña presidencial de 2016, la presión sobre Marco Rubio se intensificaba. Cada debate, cada aparición pública y cada decisión estratégica se convertía en un cálculo meticuloso. Un error podía significar el fin de sus aspiraciones y la mirada del país estaba sobre él. Desde su residencia en Miami, la casa que había sido escenario de largas noches de planificación se transformaba en un microcosmos de la política estadounidense, un lugar donde lo
privado y lo público se entrelazaban de forma casi peligrosa. La propiedad, discreta desde el exterior pero equipada con tecnología de seguridad avanzada, permitía a Rubio reunirse con asesores, donantes clave y figuras influyentes sin ser visto. Las salas de reuniones eran testigos de discusiones estratégicas sobre cómo enfrentar a rivales dentro de su propio partido, cómo responder a los ataques de Donald Trump y cómo mantener el apoyo de sectores clave de Florida, especialmente de la comunidad cubanoamericana, cuyo respaldo era crucial para cualquier aspirante republicano. Cada decisión estaba impregnada de una mezcla de cálculo político, miedo al error y ambición personal. Sin embargo, no todo eran estrategias visibles y discursos calculados. La tensión en la campaña también revelaba facetas más oscuras de la política: luchas internas por el control de recursos, filtraciones anónimas a los medios, presiones silenciosas de donantes y la constante vigilancia sobre cada movimiento. La casa se convirtió en un observatorio de estas maniobras. Cada llamada interceptada por asistentes nerviosos, cada correo leído y discutido mostraba que, en política, la confianza absoluta era un lujo que nadie podía permitirse. A nivel personal, Rubio lidiaba con un desgaste palpable. Las largas jornadas en Washington, los constantes viajes a Florida y otros estados estratégicos dejaban poco espacio para la familia. Su hogar, que inicialmente era un refugio, se convirtió en un recordatorio de lo que estaba en juego. La casa reflejaba su vida misma, organizada, eficiente y cuidadosamente controlada, pero también atrapada en una presión constante que no daba tregua. Las paredes, testigos de decisiones que definirían no solo su carrera, sino también la percepción pública de su carácter y liderazgo, guardaban secretos que solo el tiempo revelaría. Y mientras el país observaba los resultados de los debates y las encuestas fluctuaban, Rubio comprendía que su lucha no era solo contra rivales externos, sino también contra la narrativa que los medios construían a su alrededor, los rumores que circulaban en redes sociales y la percepción de que, a pesar de su preparación y disciplina, estaba perdiendo terreno frente a un fenómeno político imprevisible. La casa, con sus muros altos y su seguridad discreta, era un santuario temporal frente al caos mediático y a la presión constante de una campaña que exigía perfección a cada instante. Finalmente, 2016 dejó lecciones duras para Marco Rubio. El senador aprendió que el poder, la imagen pública y la estrategia no siempre bastan para imponerse en un escenario tan imprevisible como la política estadounidense. La campaña mostró tanto la fortaleza como las vulnerabilidades del político, y su residencia en Miami permaneció como un símbolo de esa dualidad. Un lugar donde se trazaron planes ambiciosos, se tomaron decisiones cruciales y se enfrentaron tensiones internas y externas que marcarían su futuro político. Esta ha sido la historia de la mansión de Marco Rubio, un hogar que, desde su fachada discreta hasta sus muros más privados, refleja el entramado de ambición, estrategia, sacrificio y vigilancia que ha definido la vida de uno de los políticos más estudiados y polémicos de Estados Unidos.